Bueno, Miki, periodista Andrés Lasaga, muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? Yo no sé tú, pero me acaba de llegar una notificación, ya Hacienda me ha pasado por el banco el recibo. Es que son puntuales, ¿eh? 20, Trimestre. 20 y 9:30 de la mañana, ¡pum! Primer recibo. Eso no falla. No falla. Ahora, como falles tú... Bueno, sanción. Lo primero, sanción y luego amenazas. Estamos analizando esta mañana, estamos haciendo este especial viviendas. Hemos hablado de pues este ataque de anunciitis que tienen tanto el señor el señor Sánchez como la señora Armengol. Acaba de hablar un testimonio don Antonio Luis Gallardo. Llegamos tarde, llevamos desde el año 2008. O sea, 15 años, con un frenazo total en construcción de vivienda social. Ha puesto de ejemplo que en otros países, aunque no tengan problema habitacional o de vivienda, se sigue con un estándar de construcción para que precisamente no pase esto de unas subidas de precio descomunales y unos... pues sí, hay que reconocerla. Hay gente que se aprovecha de poner los alquileres. Especulación. Exacto, especulación. Andrés, recuperar, como nos decía don Antonio Luis, a su fin, la normalidad, si tenemos en cuenta que llevamos un frenazo desde hace 15 años. Por cierto, frenazo provocado por los mismos que ahora prometen miles y miles de viviendas. Volver a la normalidad no será cosa de 2 días. No, vamos, yo no soy un especialista en la materia, ¿no? Pero bueno, los expertos así lo aseveran. El sentido común indica que construir viviendas no se puede hacer de la noche al día, ¿no? Y que, bueno, pues hay toda una tramitación previa, disponer esos solares, que los solares tengan la calificación que toca, que luego haya pues un promotor que le salga a cuenta hacer esos solares, la construcción. Estamos hablando de que al levantar una casa, una vivienda, una urbanización, pues al final pues estamos hablando de 3, 4, 5 años. Si la tramitación burocrática es ágil, ¿no? Al menos así lo indican todos los expertos, ¿no? Bueno, la realidad de la vivienda al final lo que viene a demostrar es que como los malos estudiantes, tenemos unos políticos que lo dejan todo para el final, ¿no? Y ahora pues vemos de repente a Sánchez que se metido a promotor, parece el pocero. Ahora cada día nos anuncia una... No te esperaba esa. Nos anuncia Vale. vivienda, es decir, hace 4 días anuncia que son 50.000 en un mitin del PSOE. Luego no fueron. Cuando rasca uno y ve la letra pequeña, pues se da cuenta de que esas 50.000 realmente 14.000 ya están habitadas, otras 15.000 no están construidas, otras están obsoletas. El resto no se pueden habitar. Es decir, al final realmente de esas 50.000, como mucho hay unas 9.000 que podrían ponerse a disposición, pero además esas 9.000 luego, si hay que rehabilitar algo, las tienen que pagar las comunidades autónomas. Es decir, y aquí en Baleares nos tocan 100. O sea, un centenar de esas viviendas. Es decir, que tenemos que comprarlas. Que hay que comprarlas, que las tiene que comprar la comunidad autónoma y que tiene que rehabilitar, y los gastos de rehabilitarlos los tiene que pagar la comunidad autónoma. Es decir, es un bluff, otro bluff más, ¿no? Pero claro, como ve pero espera, frena. Porque es que ayer se descolgó con 4.000 millones de euros. No, con 40.000 más. 40.000 más viviendas, que son 4.000 millones de euros más que prometió para construir. Claro. Es que, bueno, ayer en el Congreso, en una comparecencia suya, para hablar de política internacional, para hablar de las relaciones con Marruecos, el presidente Sánchez aprovecha esa circunstancia para hacer un anuncio de vivienda y decir, bueno, pues mira, 40.000 más, ¿no? Como si fuese esto, bueno, pues una puja, ¿no? Cada día yo voy añadiendo viviendas y tal, y bueno, pues ya, 40.000 más pondremos, ¿no? En fin, al final lo que viene a demostrar un poco ese descrédito y de la política y de los políticos actuales y esa falta de gestión en materia de vivienda. Mira, hay una noticia, cuando comentábamos antes de entrar a los estudios, ¿no? 14/4/2007. 7, ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Presidente Francesc Antich. Director general, conseller de vivienda, el señor Jaume Carbonero. Hombre. Antich promete sacar al mercado 20.000 viviendas. 20.000 viviendas, presupuesto de 600 millones de euros entre 2008 y 2014. Han pasado 9 años. ¿Has visto alguna? No, han pasado muchísimos años. Del 2008. Sí, esto hay que ver que Antich estuvo gobernando, acabó en 2011, pero bueno,
Pero te quiero decir que estos mensajes y estos anuncios al final no van a ningún sitio, porque de este plan que anunciaba Antic, lo único que se hizo fue comprar solares a un coste brutal, pagados con el dinero público de todos, y no se ha construido nada. Porque se especuló, y porque no se investigó, y porque no se rascó como se tenía que rascar y tal. Pero ahí hubo algunas operaciones de solares que se compraron, en teoría para hacer vivienda pública, a un precio absolutamente desorbitado, y no se hizo absolutamente nada. Por tanto, estos macro anuncios de grandes cifras, de haremos 20.000, 30.000, 40.000, es que no se los cree nadie. Porque es que además al final la realidad mata el relato, que lo hemos dicho muchas veces. Y sobre todo que llegue a 38 días de elecciones. Es electoralismo puro. Sí, pero yo me pregunto, vamos a ver, yo que soy muy de base y además muy básico, siempre he dicho lo mismo, que soy tan básico que cuando veo esto me fan riure. Dius, es que estamos a 38 días de elecciones. ¡Ay, la última! Ayer, Francina Armengol, presidenta del Gobierno de las Illes Baleares, diciendo que la culpa es de los ayuntamientos que no son socialistas. ¿Por qué no por no ceder solares. Que le pregunten, por ejemplo, a Eric Jareño. Sí, pero es que el Gobierno el año pasado aprobó el decreto, creo que es el decreto 10/2022, con el que desclasifica solares urbanizables. Sí, señor. Es decir, poniendo medidas mucho más restrictivas todavía a los ayuntamientos para que pongan a disposición solares con esa categoría. Por lo tanto, y esta semana, ayer mismo, el ayuntamiento anuncia que ha aprobado el plan general de Palma, en el que reduce las hectáreas también de suelo urbanizable. Pues entonces claro, nos toman por tontos. Si el primero que perdonar, nos están llamando tontos a la cara. Si el primero que especula con el suelo, las viviendas se construyen sobre un suelo, o sea, no se construyen en el aire ni tal, se construyen sobre un suelo. Si el primero que especula con el suelo es la administración pública, autonómica, los ayuntamientos, porque no tienen disponibilidad, claro, el coste inicial ya de cualquier promoción que se haga sobre ese suelo es carísimo. Pero el promotor luego le tienen que salir a cuenta las viviendas para poder venderlas. Entonces, si el primero que especula y el primero que encarece la vivienda es la administración pública, con estas políticas y desclasificando suelos, pues es lógico que no haya viviendas y las que hay sean carísimas. Porque además la demanda cada vez va aumentando. Y vemos también que, desde el punto de vista demográfico, todos los indicadores nos lo dicen. Aquí en Baleares la población va a seguir incrementándose. Y a un ritmo, veíamos que en 15, 20 años nos daban 200, 250.000 personas más. Estas personas tienen que vivir en algún sitio, no van a vivir en una caravana o en un contenedor. Es decir, lo que hay que hacer es tomar y adoptar medidas importantes, y adoptar medidas que no sean cortoplacistas y adoptar medidas que no sean populistas, porque además lo de la vivienda social y la vivienda pública tampoco va a resolver el problema de la vivienda, lo hemos dicho muchas veces aquí. Sí, señor. El problema de la vivienda social, como lo hemos entendido siempre aquí, el famoso VPO, esta era una vivienda que va dirigida a un sector realmente pues en condiciones desfavorables, vulnerables, alta vulnerabilidad, complicadas y tal, y eso es una parte de la sociedad. Es un porcentaje pequeño, relativamente pequeño, porque además esas viviendas luego las tiene que gestionar la administración, ¿no? El problema aquí es que la mayoría de la gente trabajadora, autónomos, familias, jóvenes que quieren emanciparse, que están trabajando, que tienen un salario, es que no pueden acceder a un precio de vivienda porque no les da, porque no hay una vivienda asequible a un precio razonable, porque no hay una vivienda que pueda costar, dentro de una superficie que pueda tener, pues pueda costar algo que puedas asumir con tus propios trabajos. Y ese es el gran drama que hay. Lejos han quedado, no sé, y te acordarás porque no hace tanto de ello, pero de aquellos pisos de 60, 70.000 euros. M'he no una de qué pisos. Y hipotecarse por 60 o 70.000 euros. Ya era una señora hipoteca. Ahora lo mínimo, tírate a casi 200.000. Vamos a saludar al presidente de la Asociación Balear de Inmobiliaria Nacional e Internacional, don Hans Lenz. Saludos cordiales, muy buenos días. Saludos cordiales, muy buenos días. Hans Lenz, presidente de Avini, ¿cómo está usted viviendo esta vorágine de promesas de cientos de miles de viviendas
que hemos vivido en tan solo 48, 72 horas? La verdad es que tenemos bastante incredibilidad sobre las cifras que se plantean de esta manera y desde un primer momento todos los implicados en el sector, siendo conocedores del tiempo que tarda una tramitación, de lo difícil que es crear una nueva urbanización, de lo que es el Sareb después de tantos años de tenerlo allí, pues obviamente no nos creíamos las cifras y es lamentable que un gobierno, tanto a nivel estatal como también a nivel autonómico, se suban a un carro de unas cifras un par de días antes de elecciones y se piense que la gente se vaya a creer estos números. Parece ser que se está desmontando muy rápidamente marketing inmobiliario que se está haciendo de parte de Pedro Sánchez y nos deja con la situación que tenemos. Y ahora, pues, probablemente empeorada por parte de una ley de vivienda que también viene bastante torcida. Andrés de la Saga. Hola Hans, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, muy buenas, Andrés. ¿Cómo va? Bueno, lo comentábamos ahora, ¿no? Todos estos anuncios, cuando uno anuncia la letra pequeña, pues al final se desmontan, ¿no? Esas 50.000 del Sareb, al final vemos que muchas están en unas condiciones inhabitables, que otras ya están habitadas, otras están ocupadas, otras están por construir y que a Baleares aproximadamente le tocarían un centenar, más o menos, ¿no? Que estén en condiciones, ¿no? Otra vez lo hemos hablado contigo, ¿no? No es un problema de vivienda pública como tal, sino de vivienda en general, ¿no? En mayúsculas, porque al final, es decir, no es un problema de VPO, como se ha entendido siempre, sino de falta de vivienda para la mayoría de la población, ¿no? Sí, ambas cosas. En primer lugar, me parece fascinante que por parte del gobierno en Madrid, por parte de Pedro Sánchez, se haga esos anuncios tan grandilocuentes de los miles de viviendas que van a llegar, los cuales parece ser que en Baleares llegarán a ser un centenar o un poco más, pero es que encima las tenemos que comprar. Sí, sí. Es con la Correcto. noticia con la que me he despertado esta mañana. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si se podrían haber comprado siempre, el Sareb siempre las habrá tenido allí y las habrá tenido en venta y de hecho se pagaron con dinero público en su momento. Entonces, ¿por qué pagarlo con dinero público dos veces? No lo logro entender. Y luego, por otro lado, como tú bien dices, Andrés, aquí hay una falta de planificación increíble en cuanto es la demografía, en cuanto es la necesidad de vivienda, en cuanto son las tipologías que podemos necesitar para adaptarlos. En fin, uso de suelos que están vacantes, suelo público que está vacante y que no hay manera de mover, y obviamente un mix de vivienda social y libre que ha sido completamente abandonado, la parte social, durante muchísimos años, durante 20 años. En los últimos años es cierto que se ha hecho un esfuerzo, pero vamos, estamos muy lejos de las cifras que necesitamos. Un 0,4% del parque de vivienda en Baleares se dedica al alquiler social, cuando la media en Europa es del 9%. Nos faltarían 40.000 viviendas. Entonces, como todo el mundo podrá entender, 100 viviendas o 100 viviendas en una falta de 40.000 viviendas, es que necesitamos otro tipo de soluciones. Y sobre todo, un par de días antes de elecciones, largar esto, sabiendo todos perfectamente que la mayoría de las cosas no cumplen, pues hombre, es un poquito un insulto a la inteligencia, sobre todo es un daño que se hace a algo que ya está siendo un problema muy grande. Sí, sobre todo cuando... Claro, porque hablamos se habla de un derecho, de un pilar, de un quinto pilar, pero claro, al final esto hay que demostrarlo con hechos, ¿no? Hans, esta semana el Ayuntamiento de Palma aprobaba el plan general. Claro, en esto lo de predicar con el ejemplo no va, porque vemos que también se desclasificaban bastantes hectáreas urbanizables. Claro, es que los hechos matan el relato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, así es. Se promete una cosa, pero lo que se ha hecho en los últimos años en Baleares es completamente contraria. El decreto 9 2020 pues eliminó unas 20.000 viviendas de la ecuación. Habrían sido no urbanizaciones de lujo, sino que viviendas a un precio asequible, y seguramente incluso se podrían haber mejorado un poco las condiciones, aumentando, ya lo hemos dicho 1000 veces, densidades, alturas y tal, pero es que se han eliminado
el Plan General de Palma hace lo mismo, lo confirma. Se ha tramitado a medias, falta el plan de ordenación detallada, por lo cual los técnicos en el ayuntamiento, los arquitectos que quieren tramitar un proyecto, pues se van a encontrar con el problema de que sí, tenemos un nuevo plan, pero es que falta el detalle y por lo tanto la licencia va a ser difícil de conseguir, ¿no? Y aquí también ha habido prisas por decir que se tiene el plan general aprobado antes de finalizar la legislatura. Como veis, los números no salen por ninguna parte. Nosotros somos gente, al final, que tenemos que trabajar con hechos reales, tenemos que construir viviendas, tienen que existir, no podemos anunciarlas y ofrecerlas en venta y que no lleguen nunca. Y por lo tanto, pues nos vemos obligados a denunciar que la dinámica que hemos tenido no es en absoluto la que se estaba anunciando en los últimos años y mucho menos la que se promete ahora. Hans, una pregunta más o dos preguntas más. Hemos hablado también esta mañana con don Antonio Luis Gallardo, responsable de estudios de Asufin. Nos decía que llevamos una paralización total de construcción de vivienda social desde el año 2008, que ahí es nada, y que ha destacado, y me gustaría saber si lo puedes compartir o no, que lo que más prisa se daría dentro de la lentitud, que es lo que supone la construcción de vivienda, sería la puesta en marcha de la colaboración público-privada, la inmediata cesión de suelo a privados para que pudieran construir desde ya y la agilización, obviamente, de la burocracia. Nos ha venido también a decir que la construcción por parte de la institución como tal es mucho más lenta y sí es mucho más rápida la construcción de la vivienda, pues en colaboración de lo público-privado, siempre y cuando se den esas dos premisas, cesión rápida de suelo y rápida agilización de burocracia. Y aún así no bastan 4 años de una legislatura, que es lo que dura una legislatura, para que la rueda vuelva a rodar a una velocidad de crucero. ¿Compartes esta opinión, Hans? Sí, coincido con el análisis. La única manera de corregir esto y generar la escala suficiente en el tiempo, bueno, ya no digo el tiempo necesario porque se nos ha pasado el tiempo, pero bueno, para reaccionar con urgencia desde esa colaboración público-privada, eso se tiene que articular muy bien y de una forma rápida. Y doy un paso más. Habrá que desbloquear las urbanizaciones, las pocas que nos quedan, donde hay mucha vivienda de protección oficial. Entre el 50 y 60% de las viviendas que se van a poder edificar en las nuevas urbanizaciones de Palma es vivienda social. Entonces, lo que no podemos permitir es que a través de un plan general, una falta de plan de ordenación detallada, recursos hídricos y cuellos de botella, etc., estas urbanizaciones no se pueden activar hasta dentro de 4 años o 6 años, como me dicen los promotores. A estas urbanizaciones les tenemos que, por decreto, dar una salida en cuanto más pronto mejor. Se puede hacer. O sea, esto es un decreto de emergencia habitacional y yo creo que nuestra comunidad autónoma se lo merece. Y de esta manera, no dentro de 4 o 6 años, sino que a lo mejor dentro de 2 años ya se empiezan a poner ladrillos. Y esto es el punto al que añado como único comentario a lo que me acabas de decir. Qué bueno, me lo tomo y además es un buen titular a tener en cuenta para los próximos, sean quienes sean los que nos vayan a gobernar a partir del 28 de mayo. Un urgente decreto que sí se puede hacer, existe este instrumento, decreto de emergencia habitacional ya. ¿Algo más que añadir, Andrés, a Hans? No, me parece una buena propuesta y bueno, en otras ocasiones se ha hecho vía decreto y el señor Sánchez lo ha hecho mucho, ha utilizado mucho el decreto para gobernar y bueno, y efectivamente aquí a nivel autonómico también se puede aprobar ese decreto de emergencia habitacional. Yo creo Querer es poder. Yo creo que es necesario y que estamos sin duda alguna ante un problema, lo hemos comentado muchas veces aquí, realmente importante en nuestra comunidad. Señor Hans Lenz, presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional, como siempre, un abrazo. Gracias, una vez más se agradece mucho por parte de nosotros, los profesionales de los medios de comunicación, tener a alguien que hable claro, transparente y sobre todo que se le entienda, que es lo más importante. Que se dejen de tanto anuncio y vayamos a las realidades porque es urgente, nunca mejor dicho.
Muchas gracias a vosotros. Un Saludos abrazo. cordiales, Saludos. muchísimas gracias. Señores y señores.